El anhelo de pertenencia. La soledad es una de las emociones más universales y, a menudo, una de las más dolorosas. En lo más profundo de nuestra psique, existe un anhelo fundamental de pertenecer, de ser vistos, comprendidos y aceptados por un grupo. Este deseo no es una debilidad, sino una parte intrínseca de nuestra naturaleza social, un residuo de milenios de evolución donde la supervivencia dependía de la cohesión tribal. Nos impulsa a buscar conexiones significativas y un propósito compartido que trascienda nuestra propia existencia individual. Es el motor detrás de la formación de familias, comunidades y amistades. Sin embargo, es precisamente este anhelo el que nos hace vulnerables. Cuando nos sentimos perdidos, sin rumbo o socialmente aislados, una oferta de pertenencia incondicional puede ser irresistible. Las sectas, con su aguda comprensión de esta debilidad humana, no se limitan a ofrecer una solución, prometen un paraíso de aceptación instantánea. Crean un vacío ilusorio en el que el individuo siente que por fin ha encontrado su lugar, un refugio seguro del caos y la indiferencia del mundo exterior. Es un señuelo poderoso, un espejismo emocional que a menudo eclipsa el pensamiento crítico y la cautela innata. La historia de Jim Jones y su templo del pueblo es un trágico recordatorio de cómo este anhelo puede ser manipulado. Jones no atraía a sus seguidores con promesas de riqueza o poder, sino con un mensaje de igualdad, de comunidad y de un propósito colectivo que desafiaba las injusticias del mundo. Prometió una utopía donde la raza y la clase no importaban, un hogar para los desamparados. Para aquellos que habían sido marginados por la sociedad, la oferta de Jones era la respuesta a una oración no formulada, un lugar donde su valor y su dignidad serían finalmente reconocidos. Esta táctica inicial es fundamental porque se basa en una necesidad psicológica genuina. No es una trampa burda, sino una manipulación sutil que se disfraza de benevolencia. El individuo no se da cuenta de que la aceptación que recibe no es incondicional, sino transaccional, sujeta a reglas no escritas que pronto se manifestarán. La promesa de pertenencia se convierte en la cadena invisible que ata al individuo al grupo. El proceso comienza de forma tan natural que es casi imperceptible. Un grupo de apoyo, una comunidad espiritual o un movimiento político, todos pueden parecer puntos de partida inofensivos. La diferencia radica en la agenda oculta. La secta no solo llena un vacío, sino que lo explota. No solo ofrece una comunidad, sino que exige una lealtad absoluta. El anhelo de pertenencia es el cimiento sobre el cual se construirá toda la estructura de control, un cimiento que el seguidor, en su deseo de ser parte de algo más grande, cimenta con sus propias manos. La seducción del líder carismático. En el corazón de casi toda secta se encuentra una figura central, el líder carismático. Este individuo no solo ejerce el poder, sino que lo irradia. Poseen una habilidad innata para capturar la imaginación y la devoción de las personas, no a través de la lógica o el razonamiento, sino a través de una conexión emocional que parece casi mística. Su carisma es un arma psicológica potente, una mezcla de confianza inquebrantable, una visión de futuro seductora y la capacidad de hacer que cada seguidor se sienta único e indispensable. El líder se presenta como un salvador, un iluminado que posee un conocimiento especial o una conexión con una verdad superior, inaccesible para la gente común. No necesitan pruebas, su palabra es la verdad. En la mente del seguidor, este individuo se convierte en la encarnación de sus esperanzas y aspiraciones más profundas. Es la personificación de lo que podría ser la vida si se siguieran sus enseñanzas sin cuestionar. La historia de Charles Manson ilustra el lado oscuro de este carisma. A pesar de ser un exconvicto con una historia de violencia y desadaptación social, Manson fue capaz de atraer a un grupo de jóvenes desilusionados, no con una ideología coherente, sino con su personalidad magnética. Él prometía una familia y un propósito en un mundo que percibían como corrupto. Sus seguidores, la familia Manson, veían en él no a un criminal, sino a una figura mesiánica, a pesar de sus acciones atroces. La psicología detrás de esta devoción se basa en la transferencia. El seguidor proyecta en el líder las cualidades de un padre idealizado, un maestro sabio o un dios. Esta proyección es tan poderosa que el seguidor no puede ver los defectos, las contradicciones o la crueldad del líder.
Todo es racionalizado y justificado. Cualquier discrepancia entre las palabras y las acciones del líder es vista como una prueba para la fe del seguidor, no como una señal de alarma. El líder carismático también utiliza la incertidumbre para afianzar su poder. En un mundo cada vez más complejo y caótico, ofrece respuestas simples y definitivas a preguntas existenciales. Ofrece un sentido de certeza y control en un universo que se siente aleatorio. Este regalo de certeza es tan valioso que los seguidores están dispuestos a entregar su autonomía, su fortuna y, en casos extremos, su vida a cambio. Bombardeo de amor, una bienvenida abrumadora. El primer encuentro con una secta no suele ser un interrogatorio o una sesión de adoctrinamiento formal. Más bien, es una experiencia abrumadoramente positiva, un fenómeno conocido como bombardeo de amor. El nuevo recluta es recibido con una efusión de afecto, atención y validación que parece demasiado buena para ser verdad, y a menudo lo es. Miembros del grupo se turnan para halagar al recién llegado, escuchan atentamente sus historias y problemas, y le hacen sentir que es la persona más importante del mundo. Este torrente de afecto es una táctica calculada para crear una dependencia emocional inmediata. La persona, que quizás se sentía sola o infravalorada, de repente se encuentra en el centro de un universo de calidez y aceptación. Se siente como si hubiera encontrado su tribu, su familia espiritual. Este sentimiento de euforia y pertenencia es tan poderoso que anula las dudas o las señales de alerta que podrían surgir. El bombardeo de amor funciona porque explota nuestra necesidad fundamental de ser queridos y aceptados. Activa los centros de recompensa en el cerebro, liberando hormonas como la oxitocina, que fortalecen los lazos sociales y crean una sensación de confianza. Esta conexión neuroquímica hace que el individuo baje la guardia, creyendo que ha encontrado una comunidad genuina y desinteresada. Los miembros de la secta, que a su vez han sido adoctrinados en esta práctica, actúan como un espejo que refleja la imagen idealizada del recluta. Le dicen lo inteligente que es, lo especial que es su espíritu o lo importante que será para el grupo. Este constante refuerzo positivo crea un ciclo de validación en el que el nuevo miembro se vuelve adicto a la aprobación del grupo. Una vez que el recluta está emocionalmente comprometido, el grupo comienza a introducir sutilmente sus reglas y demandas. La aceptación incondicional, que se ofreció al principio, se convierte en un contrato tácito, un juego de dar y tomar en el que el individuo debe renunciar a su autonomía a cambio de la continua aprobación del grupo. El bombardeo de amor es, en esencia, la miel que atrae a la mosca a la telaraña. El aislamiento social y físico. Una de las tácticas más efectivas de control mental es el aislamiento. Las sectas trabajan para cortar los lazos del individuo con su mundo exterior, amigos, familia, exparejas, e incluso su carrera profesional. El objetivo es crear un vacío social que el grupo pueda llenar por completo, eliminando cualquier fuente de apoyo externo o de puntos de vista alternativos que puedan desafiar las creencias de la secta. Este aislamiento puede ser físico, como en el caso de comunidades cerradas como Johnstown o Havens Gate. Al vivir en un recinto apartado, los seguidores estaban físicamente separados del resto de la sociedad, lo que hacía prácticamente imposible para ellos recibir noticias o mantener contacto con sus seres queridos. Esta separación física refuerza el nosotros contra ellos, donde el nosotros es el grupo y el ellos es el mundo exterior, visto como hostil y peligroso. El aislamiento también puede ser psicológico y emocional. La secta puede alentar a los miembros a ver a sus familias como personas de fuera, que no comprenden la verdad del grupo. Los lazos familiares, que antes eran una fuente de seguridad, se presentan como un obstáculo para el crecimiento espiritual o la iluminación. Se anima a los miembros a cortar el contacto, a menudo con la justificación de que sus seres queridos están intentando salvarlos de su camino de salvación. La falta de contacto con el mundo exterior también priva al individuo de la oportunidad de contrastar la realidad. No tienen a nadie que pueda decirles, eso que te están diciendo no es normal, o, eso suena peligroso. Sin un ancla en el mundo real, la realidad de la secta se convierte en la única realidad disponible. El grupo no solo dicta lo que es verdad, sino que también controla la percepción del individuo de lo que es posible y lo que no. Este aislamiento es un proceso gradual.
Empieza con algo tan simple como desanimar el uso de las redes sociales o minimizar el contacto con amigos negativos. Con el tiempo, estas sugerencias se convierten en mandatos, y el individuo se encuentra completamente dependiente de la secta para todas sus necesidades emocionales, sociales y de información. El aislamiento no es solo una táctica de control, es el entorno en el que prosperan todas las demás tácticas. El control de la información, la burbuja de la verdad. Las sectas no solo controlan el entorno físico y social de sus miembros, también ejercen un control riguroso sobre la información que pueden consumir. Esto es esencial para mantener la coherencia de su narrativa y para evitar que los seguidores se encuentren con ideas que puedan desafiar la autoridad del líder o las creencias del grupo. En esencia, crean una burbuja de la verdad, donde solo se permite la información que refuerza la ideología de la secta. Este control de la información se manifiesta de varias maneras. Se desanima la lectura de periódicos, el visionado de noticias o el acceso a fuentes de información externas. A menudo, estas fuentes son tachadas de propaganda mundana o información engañosa que busca confundir a los verdaderos creyentes. La única fuente de verdad autorizada es el líder y las enseñanzas del grupo. La secta también puede reinterpretar la historia y los eventos actuales para que encajen en su narrativa. Si ocurre una tragedia, el líder puede proclamar que es un castigo divino por la decadencia moral de la sociedad, una señal de que el fin de los tiempos está cerca. Esto no solo refuerza el nosotros contra ellos, sino que también hace que el mundo exterior parezca cada vez más caótico y peligroso, lo que a su vez refuerza la percepción de que la secta es el único refugio seguro. La falta de información externa también hace que sea mucho más difícil para los miembros identificar las contradicciones. Si el líder hace una predicción que no se cumple, el grupo puede simplemente ignorar el evento o reinterpretarlo para que se ajuste a su narrativa. Sin acceso a la información que contradice esta nueva verdad, el seguidor no tiene forma de cuestionar la versión oficial. Este control de la información es una forma de privación sensorial cognitiva. El cerebro, privado de la capacidad de contrastar la información, se ve obligado a aceptar la única versión de la realidad que se le presenta. Con el tiempo, la capacidad del individuo para pensar críticamente se atrofia, y comienza a aceptar las creencias de la secta como verdades absolutas, sin importar cuán ilógicas o irracionales puedan parecer desde una perspectiva externa. La creación de un lenguaje único. Para afianzar el sentido de pertenencia y exclusividad, las sectas a menudo desarrollan un lenguaje propio, una jerga interna que solo los iniciados comprenden. Este vocabulario único sirve como una barrera sutil pero efectiva que separa al nosotros del ellos. No solo fortalece la identidad del grupo, sino que también dificulta la comunicación con el mundo exterior, aislando aún más a sus miembros. Este lenguaje puede incluir palabras nuevas, términos que tienen un significado especial dentro de la secta, o la redefinición de palabras comunes. Por ejemplo, la palabra amor puede no significar afecto incondicional, sino lealtad al líder. Verdad puede referirse únicamente a las enseñanzas del grupo, y liberación puede significar la completa sumisión a la voluntad del líder. El uso de esta jerga tiene varias funciones psicológicas. Primero, crea una sensación de exclusividad y de saber algo que los demás no saben. Esto alimenta el ego del seguidor y refuerza su creencia de que está en un camino especial. Segundo, el lenguaje se convierte en un código secreto. Cuando los miembros se comunican, utilizan estos términos para reforzar su identidad compartida y su lealtad. La jerga también es una herramienta de control cognitivo. Cuando un miembro piensa en algo, su pensamiento está enmarcado por las palabras y los conceptos de la secta. Si no existe una palabra en su vocabulario para una idea, se vuelve difícil, si no imposible, pensarla. Por ejemplo, si no existe la palabra duda en el vocabulario de la secta, es mucho más difícil para un miembro expresar o incluso concebir la idea de dudar de las enseñanzas. El lenguaje de la secta también actúa como una forma de cibolet, una prueba para identificar a los que pertenecen y a los que no. Un nuevo miembro que no utiliza el lenguaje correctamente puede ser visto como alguien que aún no está totalmente comprometido.
Este sistema de control social presiona a los nuevos miembros para que adopten el vocabulario de la secta lo antes posible, afianzando aún más su lealtad al grupo y su separación del mundo exterior. La manipulación emocional y el gaslighting. Las tácticas de control mental rara vez se basan en la fuerza física. En cambio, se centran en la manipulación psicológica, siendo el gaslighting una de las más insidiosas. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona, o en este caso una secta, hace que alguien cuestione su propia realidad, sus recuerdos, su percepción o su cordura. Esta táctica es especialmente efectiva porque se dirige al corazón de la identidad del individuo. La secta puede negar que un evento haya ocurrido, o insistir en que el recuerdo de un seguidor es falso o está distorsionado por su yo pecador o ego no iluminado. Un seguidor que se siente mal por una acción del líder puede ser convencido de que su sentimiento negativo no es válido, que es una señal de su propia imperfección, no de la imperfección del líder. El gaslighting erosiona la confianza en uno mismo. Si un individuo es constantemente convencido de que su propia percepción de la realidad es incorrecta, eventualmente dejará de confiar en sus propios juicios. En su lugar, comenzará a confiar en la percepción de la realidad del líder y del grupo, ya que es la única fuente de verdad que parece estable. Este es un paso crucial en la subyugación del individuo, ya que renuncia a su capacidad de pensar por sí mismo. La secta puede usar el gaslighting para justificar sus propias acciones. Si un seguidor se queja de un abuso o de una demanda irrazonable, se le puede decir que su ego está reaccionando, o que está poniendo a prueba su fe. La responsabilidad se invierte, y el seguidor, en lugar de sentirse una víctima, se siente culpable por tener los sentimientos que tiene. Se disculpa por su egoísmo, o su falta de fe, y la secta se sale con la suya sin tener que rendir cuentas. Esta manipulación es un asalto a la identidad personal. Una persona que ha sido gaslighteada, a menudo se siente perdida y confundida. Su sentido de sí misma se desintegra y se ve obligada a reconstruirlo a la imagen del líder o del grupo. Esto no solo fortalece el control de la secta, sino que también hace que la persona sea incapaz de funcionar fuera de ella, ya que su única realidad es la que la secta le ha proporcionado. El control económico y la explotación financiera. El control no es solo psicológico, a menudo es también económico. Las sectas, en su búsqueda de poder y recursos, a menudo exigen una lealtad financiera completa de sus miembros. La riqueza del individuo se convierte en la riqueza del grupo, y la dependencia financiera del individuo de la secta se convierte en otra poderosa cadena que los ata. Esta táctica puede comenzar de forma sutil, con una solicitud de donaciones o ofrendas. Pero con el tiempo, estas solicitudes se vuelven más insistentes y a menudo obligatorias. A los miembros se les puede pedir que donen una parte significativa de sus ingresos, o incluso que entreguen todos sus bienes materiales al grupo. A menudo, se les dice que esto es un sacrificio, que es necesario para su salvación o iluminación. El control económico también puede manifestarse en la forma de trabajo no remunerado. A los miembros se les puede pedir que trabajen largas horas en las empresas de la secta o en los proyectos del grupo, sin recibir un salario justo. Esto no solo genera ingresos para la secta, sino que también priva a los miembros de la oportunidad de acumular riqueza o de desarrollar una carrera profesional independiente. Cuando un individuo no tiene sus propios recursos financieros, se vuelve completamente dependiente del grupo. No tiene los medios para irse, para comprar un boleto de avión, para alquilar un apartamento o para empezar una nueva vida. Esta dependencia financiera es una de las tácticas de control más efectivas, ya que elimina la posibilidad de una salida. La explotación financiera también tiene un componente psicológico. Al hacer que un individuo renuncie a su riqueza, la secta está rompiendo el vínculo entre el individuo y su identidad fuera del grupo. La persona ya no es un profesional exitoso, o un propietario de una casa, ahora es simplemente un miembro del grupo, una parte de la secta. Esta disolución de la identidad personal es un paso fundamental en el proceso de adoctrinamiento. Nosotros contra ellos, y la creación de un enemigo. Una de las tácticas más antiguas y efectivas de control de grupo es la creación de un enemigo común.
Al fomentar un sentido de nosotros contra ellos, las sectas no solo fortalecen los lazos internos, sino que también justifican su aislamiento y su ideología. El enemigo puede ser el mundo exterior, el sistema, o incluso la propia familia de los miembros. Este sentimiento de estar bajo asedio crea una intensa cohesión. Los miembros se sienten como soldados en una batalla sagrada contra un enemigo que busca destruirlos. Esto hace que sea mucho más difícil para un individuo abandonar el grupo, ya que se sentiría como un traidor o un desertor. La lealtad al grupo se convierte en una cuestión de supervivencia, no solo de fe. La demonización del enemigo es una parte clave de esta táctica. El mundo exterior se presenta como corrupto, peligroso, lleno de malicia y destinado a la condenación. Los que abandonan la secta son calificados de traidores o poseídos por el mal. Esto no solo justifica el aislamiento, sino que también hace que el mundo exterior parezca tan aterrador que la idea de volver a él sea impensable. Esta mentalidad de nosotros contra ellos también sirve para justificar cualquier acción de la secta, sin importar cuán inmorales o violentas puedan ser. Si el grupo está en una batalla por la supervivencia, todas las reglas normales de la moralidad son suspendidas. La violencia, el robo o el engaño pueden ser vistos como actos necesarios para el mayor bien del grupo. La secta también utiliza la propaganda y el adoctrinamiento para reforzar la idea de un enemigo. Se pueden proyectar videos de noticias negativas, o se pueden contar historias de persecución o de hostigamiento. Esto crea una sensación de paranoia que mantiene a los miembros en un estado de alerta constante, lo que hace que sean más susceptibles a las directivas del líder. Al crear un enemigo, la secta crea una razón de ser para su existencia, y una razón de ser para la lealtad incondicional de sus miembros. La privación del sueño y la fatiga psicológica. Las sectas no solo manipulan la mente, también utilizan el cuerpo como una herramienta de control. Una de las tácticas más comunes es la privación del sueño. Los miembros son obligados a participar en sesiones de estudio, rituales o trabajo que se prolongan durante la noche, lo que les deja en un estado de agotamiento físico y mental. La privación del sueño tiene un efecto profundo en la mente. Reduce la capacidad de pensamiento crítico y racional, aumenta la susceptibilidad a la sugestión y debilita la voluntad del individuo. Una persona que está cansada es mucho menos propensa a cuestionar una idea o a resistir una directiva. La fatiga se convierte en una herramienta para romper la resistencia del individuo. Las sectas también pueden utilizar el ayuno o dietas restrictivas para debilitar aún más a los miembros. La desnutrición y la falta de energía hacen que sea mucho más difícil para un individuo pensar con claridad o resistir la presión del grupo. El cuerpo, en su estado debilitado, se rinde más fácilmente, y la mente lo sigue. Esta táctica es especialmente efectiva cuando se combina con el bombardeo de amor y la exposición constante a la ideología de la secta. El individuo, en un estado de agotamiento, se ve inundado de información, de halagos y de presión social. Su mente, incapaz de procesar toda esta información, se rinde y acepta la narrativa del grupo. La privación del sueño no es solo una táctica de control, es una forma de desestructurar la mente. Al romper los patrones normales de sueño y alimentación, la secta desmantela la rutina del individuo y lo obliga a operar en un estado de anormalidad constante. Esto hace que el individuo sea más maleable, más susceptible a las sugerencias y menos propenso a cuestionar la realidad. El poder de la repetición y los rituales. El adoctrinamiento rara vez ocurre en una sola sesión, es un proceso lento y gradual que se basa en la repetición constante. Las sectas utilizan rituales, cantos, mantras y otras prácticas repetitivas para afianzar sus creencias en la mente de sus miembros. La repetición no solo refuerza la memoria, también tiene un efecto psicológico profundo que puede cambiar la forma en que una persona piensa y siente. La repetición constante de las enseñanzas del líder, de los cantos del grupo o de las frases de la secta crea un surco cognitivo en la mente del individuo. Con el tiempo, estas ideas se convierten en un piloto automático mental. El individuo no tiene que pensar en ellas, simplemente las acepta como verdades. Los rituales también son una herramienta poderosa. Pueden incluir bailes, cantos, ayunos,
o la repetición de frases. La participación en un ritual crea una experiencia de grupo que es emocionalmente intensa. La sensación de estar conectado con otros miembros, de ser parte de algo más grande, refuerza la lealtad al grupo. El uso de la repetición y los rituales también sirve para reducir la incertidumbre. En un mundo que puede parecer caótico, los rituales proporcionan una estructura y un orden. Los miembros saben lo que se espera de ellos, lo que reduce la ansiedad y proporciona una sensación de seguridad. Esta sensación de seguridad, sin embargo, está ligada a la obediencia. La repetición y los rituales no solo cambian la mente del individuo, sino que también cambian su cuerpo. El uso de cantos y la repetición de frases pueden tener un efecto calmante que reduce el estrés. Esta sensación de bienestar, sin embargo, es una recompensa por la obediencia, y no una verdadera sensación de paz. La repetición y los rituales son una forma de control psicológico que se disfraza de crecimiento espiritual o de iluminación. La confesión como herramienta de control. Una de las tácticas más insidiosas de las sectas es la confesión forzada. A los miembros se les anima o se les obliga a confesar sus pecados, sus dudas o sus pensamientos inapropiados, al líder o a otros miembros. La confesión, que se presenta como una herramienta para la purificación o el crecimiento espiritual, es en realidad una poderosa herramienta de control. La confesión forzada tiene varios efectos psicológicos. Primero, crea una sensación de vulnerabilidad. El individuo, al confesar sus pensamientos más íntimos y sus dudas, se siente expuesto. El líder o el grupo ahora tienen información personal que pueden utilizar en su contra, si es necesario. Esto crea una sensación de miedo y de dependencia, ya que el individuo sabe que su pecado puede ser revelado en cualquier momento. Segundo, la confesión fomenta la obediencia. El seguidor, en un intento de evitar tener que confesar sus pecados, se esforzará por ser el miembro más obediente. Tratará de pensar y actuar de la forma en que el líder o el grupo esperan que lo haga, para evitar ser expuesto. La confesión se convierte en un incentivo para la conformidad. Tercero, la confesión refuerza la idea de que el individuo es imperfecto y que el líder o el grupo son la única fuente de salvación. El seguidor, al confesar su pecado, se humilla ante el líder y el grupo, lo que refuerza el poder y la autoridad del líder. La confesión se convierte en un ritual de sumisión, una confirmación de la inferioridad del individuo y la superioridad del líder. La confesión forzada también tiene un efecto en la identidad del individuo. Al confesar sus pecados, el individuo internaliza la idea de que es una persona imperfecta o malvada, que necesita la ayuda del grupo para ser buena. Su sentido de sí mismo se convierte en una reflexión de la visión del grupo, y su identidad se reduce a su obediencia al líder. La confesión no es un camino hacia la redención, es una herramienta para la esclavitud psicológica. La manipulación de la infancia y el control intergeneracional. El adoctrinamiento en las sectas no se limita a los adultos, a menudo se extiende a los niños, asegurando así la longevidad del grupo. Los niños nacidos o criados en sectas están en una posición especialmente vulnerable, ya que nunca han conocido una realidad alternativa. Su educación, sus amistades y su visión del mundo están completamente controladas por el grupo. A los niños se les enseña a ver el mundo exterior como un lugar peligroso y corrupto. Se les desanima a cuestionar la autoridad del líder y a pensar de forma crítica. Se les enseña que su valor como persona está ligado a su obediencia al grupo. Esta forma de adoctrinamiento es especialmente perniciosa, ya que los niños no tienen las herramientas psicológicas o la experiencia de vida para resistir. El control de los niños también es una poderosa herramienta para controlar a los padres. A menudo, a los padres se les dice que la única forma de asegurar el futuro, o la salvación, de sus hijos es a través de la obediencia al grupo. Este miedo a la condenación de sus hijos es un poderoso incentivo para la obediencia, y a menudo hace que los padres se esfuercen por ser el miembro más obediente. El control intergeneracional también asegura que la secta no muera con el líder. Los niños que han sido criados en la secta no tienen los medios para sobrevivir fuera de ella. Su educación es a menudo limitada,
sus habilidades sociales son a menudo subdesarrolladas, y su visión del mundo es a menudo tan distorsionada que no pueden funcionar en la sociedad normal. La manipulación de la infancia es la forma más insidiosa de control mental. Se dirige a la parte más vulnerable de la sociedad, y crea un ciclo de adoctrinamiento que es casi imposible de romper. Los niños, que deberían ser libres de explorar el mundo y de pensar por sí mismos, se convierten en peones en el juego de poder de la secta. El uso del miedo y la amenaza de castigo. Las sectas utilizan el miedo como una herramienta poderosa para mantener a los miembros en línea. El miedo no es solo a la violencia física, es un miedo existencial a la condenación, a la soledad, a la pérdida de la salvación o a la ira del líder. Este miedo es un motivador mucho más potente que la esperanza o el amor, ya que se dirige a la parte más primitiva de nuestro cerebro, el instinto de supervivencia. El líder puede utilizar amenazas de castigo divinas para mantener a los miembros en línea. Si un miembro desobedece, se le puede decir que será castigado por Dios o por el universo. El miedo a este castigo, a menudo invisible y abstracto, es un poderoso incentivo para la obediencia. La secta también puede utilizar la amenaza de la exclusión social. La exclusión es uno de los castigos más dolorosos para un ser humano, ya que se dirige a nuestra necesidad fundamental de pertenencia. Si un miembro desobedece, se le puede decir que será ignorado o excluido por el grupo. El miedo a la soledad es a menudo tan grande que el individuo hará cualquier cosa para evitarlo. El miedo también se utiliza para justificar la obediencia. A los miembros se les puede decir que el mundo exterior es un lugar peligroso y que la secta es su único refugio. Se les dice que si se van, serán destruidos por el mal del mundo. Este miedo al mundo exterior refuerza el nosotros contra ellos y hace que la idea de irse sea impensable. El uso del miedo es una forma de control psicológico que se dirige a la parte más vulnerable de nuestra psique. Nos hace sentir indefensos y dependientes, y nos obliga a buscar la protección del líder y del grupo. El miedo no es solo una táctica de control, es el cemento que mantiene unida la estructura de la secta, un cemento que se endurece con cada nueva amenaza. La destrucción de la identidad y la autoestima. Para ejercer un control completo sobre un individuo, una secta debe primero desmantelar su identidad y su autoestima. Este es un proceso insidioso que comienza con críticas sutiles y, con el tiempo, se convierte en un ataque frontal a la identidad del individuo. El objetivo es romper el yo anterior y reconstruirlo a la imagen del grupo. La secta puede criticar los logros del individuo, su pasado, sus relaciones, su carrera o su educación. Se le puede decir que todas sus vidas pasadas son malvadas o pecadoras, y que la única forma de ser bueno es a través de la obediencia al líder. Este ataque a la identidad pasada del individuo lo hace sentir avergonzado de su historia y de quién era. La secta también puede utilizar el ridículo o la humillación para romper la autoestima del individuo. Se le puede obligar a confesar sus defectos en público, o se le puede decir que es un fracaso o un pecador. Esta humillación es una herramienta poderosa para romper la voluntad del individuo, ya que lo hace sentir insignificante e inútil. Una vez que la identidad anterior ha sido desmantelada, la secta comienza a construir una nueva. El individuo es rebautizado, se le da un nuevo nombre, una nueva identidad y una nueva historia. Se le dice que ahora es un guerrero de la luz, un elegido o un iluminado. Esta nueva identidad está completamente ligada a la obediencia al grupo y al líder. La destrucción de la identidad es un paso crucial en el proceso de control mental. Una persona que ha perdido su sentido de sí misma es mucho más maleable y mucho menos propensa a cuestionar. Su única fuente de valor y de sentido de sí misma es ahora el grupo, lo que la hace completamente dependiente. La legitimización a través de la pseudociencia. Muchas sectas, especialmente las de la nueva era, no solo se basan en la fe, sino que también utilizan una forma de pseudociencia para legitimar sus creencias. Este es un intento de dar un aire de credibilidad y de autoridad a sus ideas, haciendo que parezcan lógicas y racionales. El uso de términos científicos, gráficos, diagramas o datos falsos puede hacer que una ideología irracional parezca plausible.
La pseudociencia puede ser tan simple como el uso de la palabra energía para describir un concepto místico, o tan compleja como la invención de un sistema de astrología o de numerología que parece tener reglas lógicas. El objetivo no es proporcionar una prueba real, sino crear la ilusión de una prueba. El uso de la pseudociencia es especialmente efectivo con las personas que valoran el pensamiento racional pero que están desilusionadas con la ciencia convencional. A menudo, estas personas están buscando una verdad que la ciencia no puede proporcionar, y la pseudociencia de la secta les ofrece una solución. Se les da un sistema que parece lógico y racional, pero que en realidad es solo una excusa para la obediencia. La pseudociencia también es una forma de control de la información. La secta puede insistir en que sus teorías son tan avanzadas que la ciencia convencional no puede entenderlas. Esto justifica el aislamiento del grupo y refuerza la idea de que los creyentes son más inteligentes o más iluminados que el resto del mundo. El uso de la pseudociencia es una forma de adoctrinamiento que se disfraza de verdad científica. Es una herramienta para el control psicológico que se dirige a la necesidad de la gente de tener un sistema de creencias que sea a la vez místico y racional. La racionalización de la crueldad. Las sectas, a menudo, cometen actos de crueldad, violencia o explotación contra sus propios miembros o contra el mundo exterior. Para justificar estos actos, utilizan una serie de mecanismos de racionalización. La crueldad, que desde una perspectiva externa parece incomprensible, es en la mente del miembro de la secta un acto necesario o incluso virtuoso. La racionalización puede tomar la forma de la purificación. Se le dice a un miembro que la crueldad que sufre es necesaria para limpiar su alma o para purificar su espíritu. La violencia o el abuso, en lugar de ser vistos como actos de agresión, son vistos como actos de amor duro o de corrección espiritual. La secta también puede utilizar la necesidad existencial para justificar sus acciones. Se le dice a un miembro que la secta está en una batalla por la supervivencia, y que cualquier acto de violencia o de explotación es necesario para el mayor bien del grupo. La moralidad, en este caso, se convierte en una cuestión de supervivencia, no de bien o mal. La racionalización de la crueldad también se puede lograr a través de la deshumanización del enemigo. El mundo exterior, o los miembros que se van, son calificados de no humanos o de malvados, lo que hace que sea mucho más fácil justificar la violencia contra ellos. La deshumanización del enemigo es un paso crucial en la justificación de la violencia. La racionalización de la crueldad es una forma de control psicológico que se dirige a la necesidad de la gente de tener un sistema de moralidad coherente. Al proporcionar un sistema de creencias que justifica la crueldad, la secta libera a sus miembros de la culpa o de la vergüenza, lo que los hace más propensos a participar en actos de violencia. La dificultad de salir y la reintegración. Para un individuo, dejar una secta es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer. El proceso de salir no es solo un acto físico, es un acto psicológico y emocional que a menudo es más difícil que el acto de unirse. El individuo se enfrenta a un vacío social, a una pérdida de identidad y a una sensación de desorientación que puede ser abrumadora. El individuo que sale de una secta a menudo se encuentra en una posición de aislamiento. Sus viejos amigos y familiares pueden haber sido alienados por la secta, y sus nuevos amigos de la secta lo rechazan. Se siente solo y sin apoyo, lo que a menudo lo hace vulnerable a volver al grupo. El individuo también se enfrenta a una crisis de identidad. Su identidad, que había sido desmantelada y reconstruida por la secta, se desmorona. Ya no sabe quién es, qué es lo que cree o lo que es importante para él. Se siente como si fuera un fantasma en su propia vida. La reintegración en la sociedad normal también es un desafío. El individuo puede haber perdido sus habilidades sociales, sus habilidades profesionales o sus habilidades de pensamiento crítico. El mundo exterior, que antes le parecía aterrador, ahora es una realidad abrumadora. Puede que no sepa cómo interactuar con las personas, cómo encontrar un trabajo o cómo navegar por las complejidades del mundo. La dificultad de salir de una secta no es un accidente, es una parte integral de la táctica de control.
La secta trabaja para hacer que el individuo sea tan dependiente que la idea de irse sea impensable. El camino hacia la recuperación es a menudo largo y difícil, y requiere un apoyo significativo de la familia, los amigos y los profesionales. La psicología del seguidor, la necesidad de creer. A menudo, nos centramos en las tácticas del líder, pero es igualmente importante entender la psicología del seguidor. ¿Por qué la gente se une a las sectas? La respuesta no es tan simple como la debilidad o la estupidez. La gente se une a las sectas porque está buscando algo, un propósito, un significado, una comunidad, una respuesta a una pregunta existencial. La necesidad de creer es una de las fuerzas más poderosas en la psicología humana. Nos impulsa a buscar un sentido en el caos, a encontrar un patrón en la aleatoriedad y a encontrar un propósito en nuestra existencia. Cuando la gente no puede encontrar estas cosas en su vida normal, se vuelve vulnerable a las sectas que se las ofrecen. El seguidor también puede estar buscando una salida a una vida de dolor o de desilusión. Puede que se sienta solo, sin rumbo o sin un propósito. La secta le ofrece una solución, una forma de escapar de su dolor y de encontrar una nueva vida. La secta no solo le ofrece una creencia, le ofrece una identidad, un propósito y una comunidad. El seguidor también puede ser una persona que es especialmente vulnerable a la manipulación. Puede que tenga una baja autoestima, que sea un plice, que siempre busca la aprobación de los demás, o que sea una persona que tiene un fuerte deseo de pertenecer. La secta se aprovecha de estas debilidades, y las utiliza para atraer a la persona al grupo. La psicología del seguidor es una parte integral del ciclo de la secta. Sin la necesidad de la gente de creer, de pertenecer y de encontrar un propósito, las sectas no podrían existir. El seguidor no es solo una víctima, es un participante en el proceso. El papel de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es el estado de malestar que sentimos cuando tenemos dos ideas contradictorias al mismo tiempo. Para reducir este malestar, a menudo cambiamos una de nuestras ideas para que sea consistente con la otra. Las sectas utilizan este principio para afianzar el control sobre sus miembros. Cuando un miembro de una secta se da cuenta de una contradicción en la ideología del grupo, o de un acto de crueldad del líder, experimenta una disonancia cognitiva. Su creencia de que el líder es bueno y que la secta es la única fuente de verdad choca con la realidad de las acciones del líder. Para resolver esta disonancia, el miembro puede hacer dos cosas, o deja la secta o cambia su percepción de la realidad. A menudo, la segunda opción es la más fácil. El miembro puede racionalizar el acto de crueldad del líder, diciendo que es un misterio divino, o que es necesario para su crecimiento espiritual. Esta racionalización, aunque ilógica, reduce la disonancia cognitiva y le permite al miembro seguir creyendo en el líder. La secta fomenta esta racionalización. Se les dice a los miembros que el mundo exterior es ilógico y que la verdad del grupo es superior. Esto hace que sea mucho más fácil para el miembro descartar cualquier evidencia que contradiga las creencias de la secta. La disonancia cognitiva se convierte en una herramienta para el control mental, ya que el individuo se vuelve más susceptible a la propaganda y a la racionalización. El uso de la disonancia cognitiva es una forma de control psicológico que se dirige a nuestra necesidad de tener una realidad coherente. Al manipular nuestra percepción de la realidad, la secta puede hacernos creer cosas que son ilógicas o irracionales, simplemente porque son necesarias para mantener la coherencia de nuestra visión del mundo. El síndrome de Estocolmo, colectivo. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico en el que las víctimas de un secuestro o de una situación de cautiverio desarrollan una relación de lealtad con sus captores. Este fenómeno también se puede ver en las sectas, donde los miembros, a pesar del abuso y la manipulación, desarrollan un fuerte vínculo con el líder y el grupo. El síndrome de Estocolmo colectivo es un fenómeno en el que los miembros de una secta, a pesar de estar en una situación de abuso, desarrollan una lealtad a la secta. Esto se debe a varios factores. Primero, el individuo está en una situación de aislamiento, donde el único contacto humano que tiene es con el líder y el grupo. Esto hace que se vuelvan dependientes de sus captores para su supervivencia emocional. Segundo,
la secta utiliza el bombardeo de amor y otros actos de bondad para crear la ilusión de que el líder y el grupo son buenos. Estos actos de bondad, aunque superficiales, son vistos por el miembro como una señal de que el líder y el grupo se preocupan por él. Tercero, la secta utiliza el miedo y la amenaza de castigo para mantener a los miembros en línea. El miembro, que está en un estado de miedo constante, se vuelve más susceptible a los actos de bondad del líder. Estos actos son vistos como una señal de que el líder tiene el poder de salvarlo del mal. El síndrome de Estocolmo colectivo es una forma de control psicológico que se dirige a nuestra necesidad de tener un salvador. El miembro, que está en un estado de indefensión, busca la protección del líder, lo que lo hace más propenso a desarrollar una relación de lealtad. La redefinición de la moralidad. Las sectas, en su intento de ejercer un control total, a menudo redefinen lo que es bueno y malo. La moralidad, que normalmente es un sistema de valores que nos guía, se convierte en un sistema de obediencia que nos ata. Lo bueno no es un acto de bondad o de compasión, sino un acto de obediencia al líder. Lo malo no es un acto de crueldad o de explotación, sino un acto de desobediencia al líder. Esta redefinición de la moralidad tiene varios efectos psicológicos. Primero, libera al miembro de la culpa. Si un miembro hace algo que normalmente se consideraría malo, pero lo hace en nombre de la secta, se le dice que es un acto de bondad. El miembro no siente culpa por sus acciones, ya que se le ha dicho que están justificadas. Segundo, la redefinición de la moralidad hace que sea mucho más difícil para un miembro abandonar la secta. El individuo, que ha internalizado la idea de que la moralidad es la obediencia al líder, teme que si se va, se convertirá en una mala persona. El miedo a la inmoralidad es un poderoso incentivo para la obediencia. Tercero, la redefinición de la moralidad hace que sea mucho más difícil para un miembro reintegrarse en la sociedad normal. El individuo, que ha sido educado para creer que la moralidad del mundo es malvada, se siente perdido y confundido. No sabe cómo navegar por un mundo que tiene un sistema de moralidad diferente al de la secta. La redefinición de la moralidad es una forma de control psicológico que se dirige a nuestra necesidad de tener un sistema de valores coherente. Al proporcionar un sistema de valores que es a la vez simple y autoritario, la secta puede ejercer un control total sobre las acciones de sus miembros. La mentalidad de colmena y la supresión del individuo. Las sectas no solo controlan al individuo, también lo disuelven en el grupo. El individuo, en lugar de ser una entidad única y separada, se convierte en una parte de una mentalidad de colmena, una unidad de pensamiento y de acción. La individualidad es vista como una debilidad, una fuente de ego y de pecado, y se le anima a que sea suprimida. La supresión del individuo puede tomar la forma de la despersonalización. A los miembros se les anima a renunciar a sus viejos nombres, a su ropa, a su carrera y a su identidad. Se les da un nuevo nombre, un nuevo uniforme y una nueva identidad que es completamente ligada al grupo. La secta también utiliza la presión de grupo para suprimir la individualidad. Si un miembro tiene una idea que es diferente a la del grupo, se le puede ridiculizar o humillar. El miedo a la exclusión es tan grande que el individuo aprenderá a suprimir sus propios pensamientos y a seguir a la mayoría. La mentalidad de colmena también se puede lograr a través de la repetición y los rituales. El canto de mantras, la repetición de frases o la participación en rituales puede tener un efecto hipnótico que hace que el individuo sea más susceptible a la influencia del grupo. La mente, en un estado de trance, se rinde a la voluntad del grupo. La supresión del individuo es una forma de control psicológico que se dirige a nuestra necesidad de ser únicos. Al hacernos renunciar a nuestra individualidad, la secta puede ejercer un control total sobre nuestros pensamientos y acciones. El individuo no es más que una pieza en el juego de poder de la secta, una pieza que se mueve según las reglas del grupo. La resiliencia humana y el camino a la recuperación. A pesar de la insidiosa naturaleza del control mental, la resiliencia humana es a menudo más fuerte. Los sobrevivientes de sectas, a pesar de haber perdido su identidad, su comunidad y su fe, a menudo encuentran el camino de regreso.
El camino hacia la recuperación es largo y difícil, pero es un testimonio del poder del espíritu humano. El primer paso hacia la recuperación es el reconocimiento de que se ha sido víctima de la manipulación. Este es a menudo el paso más difícil, ya que el individuo ha sido educado para creer que la secta es la única fuente de verdad. El reconocimiento de la verdad puede ser doloroso, pero es un paso necesario hacia la curación. La recuperación también requiere un apoyo significativo de la familia y los amigos. El individuo, que ha sido aislado de su red de apoyo, necesita un ancla en el mundo real. La paciencia, el amor y la comprensión de los seres queridos pueden ser un poderoso bálsamo para el dolor. El camino hacia la recuperación también requiere la reconstrucción de la identidad. El individuo, que ha perdido su sentido de sí mismo, necesita encontrar quién es de nuevo. Esto puede tomar la forma de terapia, de educación o de la simple exploración de los intereses y las pasiones que fueron reprimidas por la secta. La recuperación no es un proceso que se pueda acelerar, es un viaje que requiere tiempo, paciencia y coraje. Pero para los que han sido capaces de encontrar el camino de regreso, la recuperación es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. La experiencia de la secta puede ser una herida profunda, pero es una herida que puede curar, y una lección que puede fortalecer. El camino hacia la recuperación es el camino hacia la libertad. El papel del observador, identificar las señales de alerta. Para aquellos que no están en una secta, es importante ser conscientes de las señales de alerta que pueden indicar que alguien que conocemos está en peligro. La identificación temprana puede ser la clave para salvar a un ser querido de un futuro de dolor y de sufrimiento. Las señales de alerta pueden ser sutiles. Un amigo que de repente cambia su vocabulario, que se aísla de sus viejos amigos y familiares, que se vuelve más secreto, o que parece más cansado y estresado de lo normal. Estas son señales de que algo no está bien. También es importante ser consciente de las sectas que operan bajo el disfraz de grupos de autoayuda, comunidades espirituales o movimientos políticos. A menudo, estas organizaciones utilizan las mismas tácticas de control mental que las sectas tradicionales, pero se disfrazan de algo más benigno. El papel del observador no es el de juzgar, sino el de ser un ancla en la realidad. Es importante mantener la comunicación abierta, sin importar cuán difícil sea. Es importante recordarle a la persona que la amas y que siempre estarás allí para ella, sin importar lo que pase. La identificación temprana de las señales de alerta es una de las cosas más importantes que podemos hacer para ayudar a aquellos que están en peligro. Es una forma de decir que no estás solo, que siempre hay una salida, y que siempre hay un camino de regreso a la libertad. El papel del observador es el papel del protector. Un futuro de libertad y de conciencia. El camino hacia la conciencia y la libertad es a menudo largo y difícil, pero es un camino que vale la pena recorrer. El control mental, en su intento de esclavizar la mente humana, se enfrenta a la fuerza más poderosa de todas, la necesidad de la gente de ser libre. La libertad no es solo la ausencia de la esclavitud, es la presencia de la conciencia, de la autonomía y de la dignidad. El futuro de la conciencia es un futuro en el que la gente es capaz de pensar por sí misma, de cuestionar la autoridad, de dudar y de buscar la verdad, no solo la verdad que se le ha dado. Es un futuro en el que la gente es capaz de decir no a la manipulación, a la explotación y a la crueldad. El futuro de la conciencia también es un futuro en el que la gente es capaz de perdonar, no solo a los que los han herido, sino también a sí mismos. La curación de la herida del control mental es un proceso que requiere la gracia, la paciencia y la compasión. El futuro de la conciencia es un futuro en el que la gente es capaz de vivir con autenticidad, de ser fiel a sí misma y de encontrar su propio camino. Es un futuro en el que la gente es capaz de amar, no de la forma en que se le ha dicho que ame, sino de una forma que es verdadera, genuina y libre. El futuro de la conciencia es un futuro de esperanza. Es un futuro en el que la gente es capaz de encontrar su propia voz, de escribir su propia historia y de vivir su propia vida. Es un futuro de libertad. La manipulación de la culpa y la vergüenza. Las sectas son expertas en usar las emociones como herramientas para la obediencia.
La culpa y la vergüenza son dos de los resortes más potentes que activan para mantener a sus miembros en un estado de sumisión. A diferencia del miedo, que es una amenaza externa, la culpa y la vergüenza operan desde dentro, atacando el núcleo de la identidad del individuo y su sentido de valía. El proceso comienza con la creación de una mentalidad de pecado o de defectuosidad inherente. Se le dice al individuo que es fundamentalmente imperfecto, que su naturaleza es egoísta, impura o no iluminada. Esta visión negativa de uno mismo es el cimiento sobre el cual se construirá la dependencia de la secta. La única manera de ser bueno es a través de las enseñanzas del líder, de los rituales del grupo y de la obediencia total. Una vez que el individuo ha internalizado su propia culpabilidad, la secta tiene un control casi total. Si el miembro duda, se le hace sentir culpable por su falta de fe. Si un plan fracasa, se le culpa por su pensamiento negativo o su falta de compromiso. La culpa se convierte en un estado mental constante, una fuerza que empuja al miembro a esforzarse más, a obedecer más y a dar más, todo para aliviar esa insoportable sensación de ser malo. La vergüenza, por su parte, se utiliza como un arma social. Las sectas a menudo exigen confesiones públicas, donde los miembros son obligados a revelar sus pecados o sus dudas. Esta humillación pública no solo refuerza el poder del líder, sino que también crea una presión social para la conformidad. Un miembro que se ha sentido humillado en público hará cualquier cosa para evitarlo en el futuro, incluyendo suprimir sus propios pensamientos y opiniones. Esta manipulación de la culpa y la vergüenza es una de las tácticas más insidiosas del control mental. Desmantela la autoestima del individuo y lo obliga a buscar la aprobación y la redención del grupo. Es un ciclo de abuso psicológico en el que el miembro, en su deseo de ser bueno, se convierte en un esclavo emocional del líder y de la secta. El control del tiempo y la fatiga cognitiva. El tiempo, el recurso más valioso que tenemos, es una de las primeras cosas que una secta busca controlar. El objetivo no es solo ocupar al individuo, sino también privarlo de la oportunidad de pensar de forma independiente, de reflexionar o de mantener conexiones con el mundo exterior. El control del tiempo se convierte en una herramienta para la fatiga cognitiva, una táctica que debilita la mente y la hace más susceptible a la manipulación. Las sectas llenan cada momento del día del miembro con una variedad de actividades, reuniones, rituales, sesiones de estudio, trabajos no remunerados o actividades de proselitismo. El horario es tan denso que el miembro no tiene tiempo para sí mismo. No tiene tiempo para leer un libro, para ver una película, para hablar con un amigo o simplemente para sentarse y pensar. Esta constante actividad no es una coincidencia, es una táctica deliberada para crear un estado de fatiga mental. Un cerebro que está constantemente ocupado es un cerebro que no puede pensar de forma crítica. No tiene la energía para cuestionar las enseñanzas del líder, para notar las contradicciones en la ideología o para resistir la presión del grupo. Además de la fatiga, el control del tiempo crea una ilusión de propósito. El miembro siente que está siempre ocupado con algo importante, una misión sagrada, que es mucho más significativa que las trivialidades del mundo exterior. Este sentimiento de propósito refuerza la lealtad al grupo y hace que sea más difícil para el miembro darse cuenta de que está siendo explotado. El control del tiempo, en esencia, convierte al individuo en un autómata programado por la secta. El miembro ya no toma sus propias decisiones, simplemente se mueve de una actividad a otra, siguiendo un horario que ha sido dictado por el líder y el grupo. Es un paso crucial en el proceso de despersonalización. La promesa de una utopía inminente. Una de las herramientas más poderosas que las sectas utilizan para mantener a sus miembros en línea es la promesa de un futuro utópico. Esta promesa puede tomar la forma de la salvación, la iluminación, un nuevo mundo, o un cielo en la tierra. La esperanza de un futuro glorioso justifica todos los sacrificios y las dificultades del presente. La secta crea una visión de un futuro en el que los miembros serán recompensados por su lealtad, por su obediencia y por su sufrimiento. Esta visión, aunque a menudo vaga y abstracta, es un motivador poderoso. El miembro, en su dolor y su sufrimiento, se aferra a la esperanza de que un día será libre, de que un día será salvado.
La promesa de una utopía inminente también refuerza el poder del líder. El líder se presenta como el Salvador o el Mesías, que tiene el conocimiento especial o la conexión con una verdad superior, que puede llevar al grupo a la salvación. El líder es el único que sabe cuándo y cómo llegará la utopía, lo que hace que los miembros dependan completamente de él. Esta promesa de un futuro utópico es un carro con una zanahoria, que mantiene a los miembros en movimiento. Siempre hay una nueva fecha, una nueva profecía o una nueva señal, que indica que la utopía está cerca. Esta constante reubicación de la meta evita que los miembros se desilusionen y abandonen el grupo. La promesa de una utopía inminente es una forma de control psicológico que se dirige a nuestra necesidad de tener un futuro lleno de esperanza. Al manipular esta necesidad, la secta puede ejercer un control total sobre las acciones de sus miembros, haciendo que estén dispuestos a sacrificar todo lo que tienen en la vida. El uso de la profecía y la revelación. Las profecías y las revelaciones son el combustible que impulsa el motor de muchas sectas. No se trata solo de un sistema de creencias, sino de una estructura de control que se basa en la promesa de un conocimiento especial. El líder se posiciona como el único canal a través del cual la verdad, a menudo sobre un futuro apocalíptico o una salvación inminente, puede ser revelada. Esta dinámica crea un vínculo inquebrantable de dependencia entre el líder y sus seguidores. Desde una perspectiva psicológica, la profecía llena un vacío existencial. En un mundo caótico y sin respuestas, la idea de un destino predeterminado y un plan divino puede ser increíblemente reconfortante. El seguidor ya no se siente perdido, ahora es una pieza clave en un drama cósmico, un actor en una historia con un final preescrito. Esta sensación de propósito, de ser elegido, para un destino especial, es tan poderosa que eclipsa el pensamiento crítico y la lógica. La revelación, por su parte, es la herramienta que el líder utiliza para mantener a los miembros en un estado de alerta constante. Cada nueva revelación, o profecía, sirve para reforzar su autoridad y para justificar las demandas de la secta. Si el líder proclama que el fin del mundo está cerca, la exigencia de donar todo el dinero, de romper con la familia o de vivir en una comunidad aislada no parece irracional, sino una necesidad existencial. La urgencia del momento anula el sentido común. Cuando una profecía falla, la secta no se desmorona, en cambio, el líder utiliza la disonancia cognitiva para fortalecer el control. El fracaso no es una señal de que la secta está equivocada, sino una prueba de que los miembros no estaban listos, o que el mundo exterior interrumpió el plan divino. Los seguidores, en lugar de cuestionar al líder, se culpan a sí mismos por su falta de fe, y la lealtad al grupo se afianza aún más. Es un ciclo de manipulación en el que la culpa se convierte en una herramienta para la obediencia. La profecía y la revelación también crean una mentalidad de élite. Los miembros de la secta sienten que son los únicos que tienen acceso a la verdad, lo que los hace sentir superiores a la gente de fuera, que está cegada por el mundo. Esta mentalidad de nosotros contra ellos no solo refuerza el aislamiento, sino que también hace que la idea de irse sea impensable. El miembro, en su mente, está renunciando a la verdad y a su salvación por la trivialidad del mundo exterior. Al final, el uso de la profecía y la revelación es una de las tácticas más sutiles y poderosas del control mental. Se alimenta de la necesidad humana de un propósito, de un significado y de un futuro con esperanza. Al manipular estas necesidades, la secta puede ejercer un control total sobre las mentes de sus miembros, haciendo que estén dispuestos a sacrificar todo por la promesa de un futuro que nunca llega.